En 2007, la tasa de desempleo aumentó un 0,5%, justo un año antes de que comenzara la gran crisis financiera. En el año 2000, la tasa de desempleo también subió justo antes del inicio de la recesión de 2001. En la actualidad, durante el último año y medio, hemos visto que la tasa de desempleo ha vuelto a crecer un 0,5%. Remontándonos a la década de 1960, la historia nos muestra que este comportamiento solo ocurre justo antes o durante recesiones económicas en Estados Unidos. Los medios de comunicación generalistas, de manera repetitiva, no paran de lanzar advertencias sobre una recesión inminente. Sin embargo, en medio de la creciente preocupación, el mercado de valores estadounidense ha seguido escalando hacia nuevos máximos históricos, registrando una de las rentabilidades más sólidas de la última década, mientras el paro aumenta. En este contexto, muchos señalan la similitud entre la situación actual y la de octubre de 2007. En aquel momento, el mercado de valores estadounidense también alcanzaba un nuevo máximo histórico, mientras la tasa de desempleo iba en ascenso. Finalmente, los inversores en la bolsa cambiaron de opinión. El mercado alcanzó su techo y posteriormente se desplomó un 60%. Hoy contamos con varios indicadores que apuntan a una debilidad económica subyacente. El tipo de interés de la Reserva Federal se ha mantenido en el nivel más alto desde 2008 durante los últimos 2 años. El índice de indicadores económicos adelantados ha venido cayendo con fuerza durante los últimos 3 años, una tendencia que en realidad comenzó cuando la Reserva Federal empezó a subir su tipo de interés en 2022 y que refleja la misma clase de debilidad que observamos antes de las recesiones de 2001 y 2008. Y al mismo tiempo, el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha frenado significativamente. Podemos verlo en el informe de nóminas no agrícolas del gobierno, que indica una paralización en la creación de empleo muy similar a lo que hemos visto en etapas previas a recesiones anteriores. Realmente no haría falta mucho más a partir de aquí para que el crecimiento del empleo se desplace hacia terreno recesivo por debajo del nivel cero. Por cierto, estamos celebrando nuestro 5º aniversario en Bravos Research. Durante los últimos 5 años, nuestra misión ha sido ofrecer a los inversores un análisis de inversión claro y basado en datos, que elimine el ruido del mercado. Y la verdad es que no seguiríamos aquí sin el apoyo de todos ustedes que ven nuestros vídeos y siguen nuestro trabajo. Para celebrarlo, ofrecemos un descuento especial en nuestro servicio Premium. Si ha estado pensando en formar parte de nuestra comunidad, esta es su oportunidad de obtener acceso completo a todas las operaciones que realizamos en tiempo real y a nuestra estrategia de inversión íntegra para navegar el mercado paso a paso. No solemos ofrecer descuentos tan importantes con frecuencia, así que asegúrese de no dejarlo escapar. Si observamos un gráfico de 100 años del S&P 500, podemos señalar varios máximos relevantes del mercado de valores que se formaron justo antes o en el inicio de recesiones económicas oficiales declaradas por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. Cada uno de estos máximos destacados aquí tiene algo en común, un catalizador, un factor que hizo que el entorno macroeconómico pasara de ser favorable para las acciones a ser negativo. En algunos casos, el catalizador fue una pandemia, como en 2020 o en 1920. En otros, fue el colapso del mercado inmobiliario o el estallido de una burbuja tecnológica, como en 2008 y 2001, y en muchos otros, como en las recesiones de los años 70 o en 1990, fue un shock del petróleo. Hoy, según numerosos economistas, los aranceles podrían ser el catalizador que esté a punto de empujar a la economía hacia el límite.
Por ello, pretendemos averiguar si el impacto actual de los aranceles sobre la economía es realmente comparable a los catalizadores que desencadenaron recesiones anteriores. Podemos empezar a responder a esto observando un gráfico del petróleo de 75 años. Si añadimos las barras de recesión oficiales, vemos que con la excepción del COVID, los precios del petróleo han subido sistemáticamente en la antesala de cada recesión económica de los últimos 70 años. Está ampliamente aceptado que los shocks del petróleo fueron responsables de las crisis económicas de los años 70, principios de los 80, así como de la recesión de 1990. Sin embargo, incluso en las caídas de 2001 y 2008, que en general se perciben como consecuencia del estallido de la burbuja tecnológica y la inmobiliaria, en realidad, los precios del petróleo se dispararon justo antes de que se produjeran las recesiones, actuando potencialmente como catalizador para que esas burbujas estallaran en primer lugar. En promedio, el precio del petróleo aumenta alrededor de un 150% en el período previo a las recesiones que hemos señalado aquí. Los shocks del petróleo afectan gravemente al crecimiento económico, simplemente porque la energía es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y nos guste o no, la mayor parte de nuestra energía sigue procediendo del petróleo. El encarecimiento del petróleo incrementa los costes de transporte, manufactura y cadenas de suministro, lo que repercute en el coste de vida del ciudadano medio estadounidense, reduciendo su capacidad de gasto, pero también elevando los costes de operación de las empresas. Esta es la forma más universal de impuestos que existe. Por tanto, comparemos el impacto en la economía de este catalizador de recesiones tan habitual, el shock del petróleo, con el shock económico de los aranceles hoy en día. Como se mencionó antes, el incremento medio del precio del petróleo en los periodos previos a las recesiones ha rondado el 150%. Ese es el tipo de movimiento que ha sido lo bastante fuerte como para empujar a la economía hacia una recesión en repetidas ocasiones. El tipo arancelario medio en Estados Unidos se sitúa actualmente en el 18%. Aunque hubo un momento en el que Donald Trump aplicó aranceles de hasta el 127% a China, el nivel medio de gravamen en general es mucho más bajo, de modo que a primera vista los aranceles parecen mucho menos severos que un clásico shock del petróleo, pero no sería correcto limitarse únicamente a observar esto. El petróleo y los aranceles no afectan a las mismas partes de la economía ni a los mismos productos exactamente de la misma manera. Así que, para obtener una visión más precisa, podemos observar el impacto real sobre el PIB que estos shocks pueden generar. Estudios académicos del BCE y de la Reserva Federal muestran que un aumento del 100% en el precio del petróleo se traduce aproximadamente en un desplome del 5% del PIB. Dado que el shock medio del petróleo ha estado más cerca del 150%, esto equivale a una caída en torno al 7,5% del PIB, lo que permite entender de inmediato por qué este tipo de movimientos han tenido la magnitud necesaria para provocar recesiones a lo largo de la historia. El impacto de los aranceles, según investigaciones de la Universidad de Yale y del Banco Mundial, se estima en una contracción cercana al 2,6% del PIB. Aunque estamos ante un orden de magnitud comparable, el efecto de un repunte típico del precio del petróleo es, al menos sobre el papel, unas 3 veces mayor, pero existe otra variable clave en juego: la incertidumbre. Los anuncios iniciales de aranceles generaron una gran incertidumbre para las empresas. Muchas congelaron sus planes de contratación y paralizaron acuerdos hasta contar con mayor claridad. De este modo, los aranceles han producido
un grado extremo de incertidumbre, tanto para las compañías como para los inversores. Los shocks del petróleo también generan dudas. Un fuerte incremento del precio del crudo puede llevar a las empresas a cuestionarse si realmente van a seguir siendo rentables pese al aumento de los costes, lo que a menudo ralentiza la contratación y finalmente deriva en despidos. Pero podemos afirmar con claridad que la incertidumbre causada por los aranceles ha sido mucho más elevada y agresiva que la que suele provocar un alza típica en los precios del petróleo. A comienzos de este año, la incertidumbre tras los anuncios de aranceles tumbó al mercado de valores estadounidense un 20%. En este momento, consideramos que dicha incertidumbre representó una amenaza real en medio del pánico. Podría haber provocado con facilidad una recesión si la incertidumbre se hubiese mantenido elevada. Sin embargo, desde aquellos anuncios iniciales hemos ganado mucha claridad. Se han cerrado varios acuerdos comerciales y otros continúan en negociación con China e India. Pero el resultado es que los inversores han llevado al mercado hasta nuevos máximos históricos. Si añadimos los beneficios corporativos al comportamiento de la bolsa americana, podemos ver que así es la realidad de la situación en la que estamos. Aunque muchos de nosotros percibamos que la economía atraviesa dificultades, las empresas estadounidenses están en su mejor momento posible. Y al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa a los inversores, los beneficios. Justo antes de las recesiones de 2001 y 2008, observamos caídas de los beneficios corporativos. Este es uno de los indicadores adelantados más importantes del ciclo económico, que seguimos muy de cerca en Juego de Mercados. La caída de los márgenes suele ser la razón principal por la que las compañías empiezan a despedir trabajadores. Cuando observan que su margen de beneficios se contrae, buscan inmediatamente recortar costes. Hoy en día, aunque vemos casos concretos de despidos en determinadas compañías, la realidad es que los márgenes empresariales siguen en máximos históricos. Y hasta la fecha, el impacto de los aranceles no ha sido suficiente como para afectarlos de manera significativa. Por tanto, en nuestra opinión, los despidos generalizados como consecuencia de los aranceles resultan poco probables, al menos por ahora. Pero con la economía aún vulnerable y un mercado laboral bastante débil, creemos que nos encontramos en la fase final del ciclo económico. Esta es la etapa del ciclo en la que un verdadero catalizador, lo suficientemente fuerte como para golpear con fuerza a las empresas, podría provocar despidos masivos, ya sea a raíz de un shock del petróleo o de que la Reserva Federal termine subiendo de nuevo los tipos de interés. Probablemente entonces será cuando quede patente el verdadero daño económico. Por ahora, la estructura técnica del S&P 500 se mantiene muy sólida. Operar con éxito no es ciencia aeroespacial. Se trata de mantener la objetividad al analizar el gráfico que tenemos delante. En marzo de 2025, cuando el mercado rompió por debajo de las medias móviles, cerramos de inmediato la mayoría de nuestras posiciones y adoptamos una postura defensiva en nuestra web. Pero en cuanto el índice recuperó esas medias móviles, reorientamos nuestra estrategia y comenzamos a comprar valores con fortaleza técnica. Hemos hecho trading con acciones como Spotify, NRG, EME, TME y más recientemente con Google y Orla. Ambas han generado rentabilidades de 2 dígitos y pensamos que este entorno puede prolongarse al menos durante los próximos meses. Y aunque siempre existe el riesgo de una corrección, creemos que vamos a continuar en un contexto positivo para las acciones al menos unos meses. Dicho esto, no deje pasar el descuento que ofrecemos en nuestro servicio premium para celebrar nuestro 5º aniversario. Hemos guiado a nuestros clientes paso a paso a través de este entorno macroeconómico,
compartiendo nuestro posicionamiento y estrategia de mercado en cada momento. Esperamos verle pronto con nosotros. Muchas gracias por su atención.